Ya, empezamos con el Quizy. Ah, por cierto, la persona que gana el Quizy hoy día, tengo un banco de exámenes pasados desde el 2020 hasta el 2023, así que la persona ganadora se va a llevar ese banquito. Ya, bueno, entonces si todo está correcto, vamos a empezar. Ya, a ver. Ya, entonces la primera pregunta es selecciona la opción que caracterice a la vía oral. Me equivoqué de escribir, perdón. A ver, todos marcaron, bueno, solo respondieron 13. Es una vía económica y de autoadministración. Sí, eso es cierto. Entonces vamos a empezar con el repasito. Por si acaso no es un nuevo PPT, es como una recopilación de todos los PPTs, los he juntado. Así que no se los voy a pasar porque no hay nada nuevo. Ya, entonces comenzamos. Farmacocinética era el primer tema. Habíamos visto absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿verdad? Les dije que eran las cuatro fases. Y de manera grande es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Ya a diferencia de farmacodinamia, que farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, farmacocinética tenía la liberación, ¿verdad? Que se daba en algunos comprimidos que era que el fármaco debía liberarse de su envoltura. También estaba la absorción, que es cuando el fármaco va desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Distribución es cuando va desde el torrente sanguíneo hacia todos los tejidos. Metabolismo es, bueno, engloba eliminación. Eliminación es igual a metabolismo y excreción, ¿no? Porque una vez que el fármaco se ha distribuido a todos los tejidos, ya tiene que eliminarse, porque ya cumplió su función. Entonces, para eliminarse hay que metabolizarlo. Metabolizar, el metabolismo quiere decir hacerlo más polar de manera que sea más fácil de excretar por la vía que sea. Entonces, teníamos la absorción, las vías de administración que eran divididas, ¿no? Yo las dividí en enteral y parenteral. Enteral es todo lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal. Puede ser oral, perdón, sublingual, bucal, rectal, ¿no? Todas estas. Y parenteral es todo lo que hace como un bypass al tracto gastrointestinal, como endovenoso, inyección dérmica, vía inhalatoria, ¿no? Y también estaban las vías locales. Ahora, la pregunta era sobre la vía oral. La vía oral es económica y relativamente segura, pues eso es lo que les mencioné. Acuérdense que la vía oral tiene lo que vamos a ver que es el metabolismo de primer paso, no es algo que lamentablemente pues tienen algunos fármacos que tienen vía oral, pero se trata de, lo que se busca es que el fármaco tenga menos metabolismo de primer paso, ¿ya? Entonces, mecanismo de absorción, esto era la parte de biología celular, ¿no? El transporte pasivo, activo y el transporte vesicular. El pasivo, perdón, voy a hacerle suma aquí. El pasivo era esto de aquí. Ay, jeje. Ya, bueno, no se puede. Pasivo es básicamente una concentración mayor a una menor, ¿no? Va a favor de la gradiente, por eso no utiliza ATP. En cambio, activo es que utiliza ATP, ¿ya? Y vesicular es endocitosis, ¿no? Cuando el receptor es muy, muy grande. Entonces, eso era absorción. También acuérdense de la biodisponibilidad, que era el área bajo la curva, lo que les mencioné, el metabolismo de primer paso, que era que básicamente el hígado tomaba una fracción del fármaco,
ya, y lo inactivaba, ¿no? Entonces, cuando hay un metabolismo de primer paso intenso, pues se pierde el fármaco, ya hay menos cantidad de fármaco que va a llegar al torrente sanguíneo. Eso es importante de absorción. Y bueno, distribución era cómo va el fármaco desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan pues la distribución? Tenemos el flujo sanguíneo. Los órganos que tengan un mayor flujo sanguíneo tendrán mayor distribución, menor flujo sanguíneo, menos distribución. La permeabilidad capilar, los capilares fenestrados y sinusoidales tienen un mayor espacio, entonces por estos va a haber mayor distribución, ¿no? Porque va a haber más cantidad de fármaco que vaya desde el torrente sanguíneo a los tejidos. En cambio, en los capilares continuos de la barrera hematosefálica, pues es más difícil, ¿no? Porque tienen uniones estrechas. Ahora, la unión a proteínas plasmáticas también es importante. Acuérdense que la albúmina es una proteína muy, muy importante, ¿no? Determina la presión oncótica. La albúmina es producida por el riñón, ya, perdón, por el hígado, y se mantiene en el torrente sanguíneo por el riñón, que evita su excreción por la orina. Entonces, si tenemos un fármaco que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, está muy, muy unido a la albúmina, son best friends, lo que va a pasar es que hay menos fármaco libre que pueda irse desde el torrente sanguíneo a los tejidos, ¿no? Por lo que hay menos distribución. Y el problema de todo esto es que el fármaco se va a concentrar unido a la albúmina y va a actuar como un reservorio, ¿ya? Va a dar un efecto más prolongado. Ahora, si tenemos un fármaco que tiene menor unión a proteínas plasmáticas, o sea, hay mayor fármaco libre, no son tan best friends, ¿no? Son enemigos quizá, no sé. Pero bueno, el problema de esto es que hay una exagerada distribución, o sea, si hay muy, muy poquita unión a proteínas plasmáticas, va a haber mucho fármaco y mayor cantidad de fármaco va a difundir, ¿no? A todos los tejidos. Entonces puede llevarnos, y es muy intenso, a efectos tóxicos, ¿no? Lo ideal es que sea una unión a proteínas plasmáticas que sea menor, pero esto depende del tipo de fármaco. Por ejemplo, la warfarina tiene que actuar en en el torrente sanguíneo, entonces nos conviene que tenga mayor unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Porque se tiene que quedar acá. Y bueno, el problema de todo esto, como les dije, enfermedad renal crónica y insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque hay menos albúmina. En la enfermedad renal crónica, pues el hígado no va a poder mantener la albúmina en el torrente sanguíneo. En la insuficiencia hepática no se va a producir albúmina. En ambos casos se puede llevar a efectos tóxicos. Ya. Entonces, ay, dejé de compartir. Solo quería salir de esto. Ya, ahora sí. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Ya. Selecciona la pareja que corresponda a un proceso de fase 1, proceso de fase 2 de biotransformación. Mm, Ya. Ay, chicos, cierto, jeje. Me olvidé decirles que prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras un ratito nada más, por fin, un minutito. Para que quede grabado nomás. Por fin. Mientras voy explicando esto. Ya. Selecciona la pareja que corresponda a un proceso de fase 1, proceso de fase 2 de biotransformación. Ya. Eh, Esto es metabolismo. Y nosotros habíamos visto que la fase, o sea, el metabolismo básicamente es hacerla a la droga el fármaco más polar, ¿no? ¿Y dónde está esto? En el hígado. Ahora, hay tres rutas, ¿no? En el metabolismo. Puede ser, por ejemplo, que el hígado haga que el fármaco activo, ¿no? Se convierta a fármaco inactivo, que es lo que normalmente se hace.
o puede ser una alternativa que convierta un metabolito inactivo a un fármaco activo, ya que sobre todo con los antivirales, que lo vamos a ver en la parte del final, pero final, también puede ser que convierta un metabolito tóxico en un metabolito no tóxico. Ya, y tenía fases, les dije, que no necesariamente es que va a haber de fase 1 a fase 2, sino que también puede ser sol fase 1 o sol fase 2 o fase 2 a fase 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos a las CYPs que les expliqué, que son estas enzimas que pues se encargan del metabolismo, ¿no? Y teníamos en la fase 1, teníamos la oxidación, reducción e hidrólisis. Y el objetivo de todo esto era que el fármaco que es no polar, hacerlo polar, ¿no? Para que se excrete fácilmente. Entonces, los factores que afectan la fase 1, polimorfismo y polifarmacia, que lo vamos a ver en un ratito, porque hay una pregunta de eso. Pero la fase 2 tenía básicamente, puede ser que si el fármaco llegó a fase 1 y ahora fase 2, el objetivo de la fase 2 es hacer que el fármaco sea más polar y más hidrosoluble, ¿ya? Para que no se reabsorba, sino que se excrete de frente. Entonces, acá se hacen, bueno, las enzimas transferasas agregan grupos para hacerlo más polar y conducen las reacciones de conjugación. ¿Cuáles son estas reacciones? Metilación, agregar un grupo metilo; acetilación, agregar un grupo acetilo; sulfatación, agregar un grupo azufre; glutationilación, agregar un grupo de glutatión; y glucuronilación, agregar un grupo de glucoronato, que es el más común. Y creo que esa era la pregunta, si no me equivoco. Sí, acetilación de fase 1 y fase 2. Ya. Ay, Cindy, una consulta. Entonces, de la sí, fase uno creo es que la me... acetilación, porque ahí Ajá, también no sí, sería creo que fase me 2, fase 2. confundí. Es que esta fue una pregunta del examen pasado. La verdad que cuando lo escribí no me di cuenta. Y sería fase 2, fase 2. No tiene sentido. Ajá. Acetilación, sulfatación, hidrólisis. Hidrólisis sí, sí es. Y sulfatación sí. Esta, no. Es hidrólisis oxidación, no es. Reacción de oxidación. No había clave. No hay Ya ninguna. bueno. Ya Ok, bueno. ok. Y 11 personas marcaron esto. Ay, chicos. Ya. ¿Por qué no me dicen? Bueno, el punto es que, ya saben, tienen que saber oxidación, hidrólisis y reducción, ¿ya? En fase 1. En fase 2, metilación, acetilación, sulfatación, glucotilación y glucurinación. Básicamente las más largas y más raras palabras van en fase 2 y fase 1 solo son 3. Así que memorícenlo como de esa forma, ¿no? Fijen oxidación, reducción, hidrólisis, fase 1 y el resto fase 2. Ya está. Ya bueno, pasamos. Ya. Valproato. De los siguientes fármacos, ¿cuál es un inductor enzimático? Ya, esta fue pregunta también del examen pasado. Eh, zumo de pomelo. El pomelo no sabía que era, es una toronja, ya, no. La eritromicina es un inhibidor enzimático. El ritonavir no les he dicho. ¿Quién es un inductor enzimático? Me parece que está en la clase 1, ya. Los anticonceptivos orales son inductores enzimáticos. Y bueno, vamos a repasar un poquito de esta partecita que puede ser que les pregunten, no sé. Pero bueno, tenemos los factores que afectan pues el metabolismo, no necesariamente la fase 1, también puede ser la fase 2. Tenemos el polimorfismo y polifarmacia. Polimorfismo es la parte genética, ¿no? Tenemos
genes hay personas que son metabolizadores metabolizador rápido o metabolizador lento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Metabolizador rápido quiere decir de que esta enzima va a convertir muy rápido la reacción que tenga. Por ejemplo, si tiene un fármaco activo, lo va a convertir a fármaco inactivo, ¿no? Entonces, habrá más fármaco inactivo y menos fármaco activo. ¿Y cuál es el problema de todo esto, no? Que disminuye la eficacia del fármaco activo. Ya, también disminuye el efecto terapéutico. Ahora, para contrarrestar esto, se tiene que dar más cantidad de fármaco, pero si das más cantidad de fármaco, puede llegar a un efecto tóxico. Pero bueno, como que se va midiendo. Metabolizador lento es lo contrario. Quiere decir de que se va a demorar mucho en convertir fármaco activo a fármaco inactivo. Bueno, es de referencia, fármaco activo o fármaco inactivo. Puede ser que sea al revés, porque esta reacción es dependiendo del fármaco que tú des. O sea, si tú das un fármaco inactivo acá, pues lo que va a haber es que se va a demorar en convertir este fármaco inactivo en fármaco activo, por lo que habrá más fármaco inactivo. Ya, entonces, como les digo, va a depender. Pero en este caso, si yo doy un fármaco activo, va a demorar en metabolizarlo, por lo que habrá más fármaco activo y menos fármaco inactivo. Entonces, esto puede llevarse a mucho fármaco activo a efectos tóxicos, ¿ya? Por ejemplo, algunos bebés, bueno, los bebés de manera general tienden a metabolizar lentamente. Por eso la dosis es muy, 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 muy chiquita. Entonces, pasamos al siguiente, que es polifarmacia. Tenemos a los inductores e inhibidores de los HIPs. En los inductores tenemos a la rifampicina, anticonceptivos orales, fenitoína, carbamazepina, ¿ya? Y esta es otra pregunta, así que casi explico eso. Ya. Vamos a la siguiente pregunta y luego explico eso. Ya. 9, 8, 7, 6. Ya. Receptor alfa 1. Ay, ¿qué interacción se produciría con el uso de fenitoína y carbamazepina? Ya, esta era la pregunta. Eh, a ver, ¿qué marca? La fenitoína produce disminución de la concentración de carbamazepina y viceversa. La carbamazepina produce disminución de la concentración de fenitoína. La fenitoína y la carbamazepina no presentan interacción farmacológica, ya que ambos son inhibidores enzimáticos, no, son inductores enzimáticos. La fenitoína produce aumento en la concentración de carbamazepina y por el contrario, la carbamazepina produce disminución de la concentración de fenitoína. No, porque la carbamazepina también es un también es un inductor enzimático. Entonces, la fenitoína produce el aumento de sería esta de acá, la primera. Y la fenitoína produce disminución de la concentración de carbamazepina y por el contrario la carbamazepina produce incremento. No, porque son lo mismo, o sea, no puede ser que uno produzca disminución y otro incremento. Entonces, esta era la primera disminución y la otra también produce disminución. ¿Por qué? Ay, dije, porque son inductores, o sea, a ver. Ya. En los inductores, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, anticonceptivos orales, ¿qué es lo que va a pasar? Algo así como un metabolizador rápido, ¿no? Si lo damos con otro fármaco, en este caso fenitoína y carbamazepina, la fenitoína lo que va a hacer, o la carbamazepina, porque los dos son inductores enzimáticos, va a generar que se metabolice más fármaco activo en fármaco inactivo. O sea, que hay más fármaco inactivo y hay menos fármaco activo. Entonces, si hay menos fármaco activo, pues disminuye el efecto, disminuye la eficacia, ¿no? Entonces, lo mismo va para la carbamazepina. Cada uno disminuye la eficacia del otro, que esa era la respuesta.
En cambio, los inhibidores es diferente porque el inhibidor hace como que la reacción sea más lenta. Básicamente, si tenemos un fármaco activo y otro fármaco inactivo y lo acompañamos de este inhibidor, va a haber más fármaco activo y va a haber menor cantidad de fármaco inactivo, ya, porque va a evitar que se convierta. Y esta acumulación de fármaco activo puede llevarnos a efectos tóxicos, ¿ya? Hay un mayor efecto. Entonces, disminución de la concentración de fenitoína en ambas, porque va a generar que vaya más a su metabolito inactivo. Disminuye la concentración, disminuye la eficacia. Ya. Ya, ok. Más receptor alfa 1. A ver, en el antagonismo competitivo. Ya, esta era una pregunta, bueno, todas son preguntas, las he sacado del ciclo pasado. Y ya, esta pregunta nos lleva a pasar al siguiente tema. Bueno, acá ya vimos todo lo que es metabolismo, eliminación, como les dije, se componía de metabolismo y excreción, ¿no? La excreción, acordémonos que era filtración, secreción, reabsorción, ¿ya? Básicamente, vamos a filtrar el fármaco. El problema de la secreción, bueno, lo que pasaba en la secreción era usar los transportadores, ¿no? Y si aún así, pues ocurría la reabsorción, que el fármaco no llegó a ser lo suficientemente polar, se reabsorbe y se manda al hígado para que el hígado lo haga más, bueno, lo haga más polar, no, si no era tan polar. Entonces, eso es la última partecita de excreción, ¿no? Ahora, la excreción puede ser renal, ¿no? Puede ser biliar, pulmonar, por leche materna. También puede ser en menor proporción por vía lacrimal, sudoración, vía salival. Y ahí hay factores que modifican la eliminación o excreción, ¿no? Puede ser la edad, el embarazo y patologías, como ya les dije. ¿Ok? Entonces, eso todo lo que es farmacocinética, lo más importante, lo más resumido. Farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo y esto básicamente receptores, ¿verdad? Vimos bastante sobre receptores, así que como no he visto preguntas de eso, no voy a hablar mucho de eso. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es la curva dosis-respuesta, ¿no? Entonces, ya, tenemos acá la concentración del fármaco y la respuesta que va a producir. ¿Qué pasa acá? Tenemos fases. La primera fase es cuando damos una dosis baja del fármaco y hay una pequeña respuesta, ¿no? Luego aumenta la cantidad de fármaco, va a aumentar la respuesta y va a llegar eventualmente a una meseta, ya porque satura todos los receptores, ¿no? Y esta meseta es lo máximo que puede llegar, es el Emax. Ya, el Emax es la cantidad máxima de fármaco para producir una respuesta máxima. Ahora, la potencia y eficacia. Potencia tiene una correlación con la afinidad. Mayor afinidad del fármaco con el receptor, mayor potencia, ¿ya? Y una mayor potencia no necesariamente produce la misma eficacia. Entonces, acá está la concentración efectiva 50. La concentración efectiva 50 es una medida de potencia y son inversamente proporcionales, que era lo importante. Si aumenta la concentración efectiva a 50, la curva se va a la derecha, ya porque se da mayor cantidad de fármaco, pero disminuye la potencia, ya, y esa diferencia en la potencia es la diferencia de la dosis, no, perdón, la concentración efectiva a 50. Y la eficacia es al revés, ¿no?
La eficacia depende de la interacción del fármaco receptor, o sea, de los receptores que ocupa el fármaco, si está a una respuesta de 50, 70 o 100%. Entonces, acordémonos de los agonistas puros que se unen al 100% de los receptores y producen el efecto, perdón, claro, se unen al 100% de los receptores y producen el 100% del efecto, no llegan a un Emax. El agonista parcial es porque nunca va a llegar al 100%, ¿ya? Y está determinada, perdón, por el punto en el donde se estimulan todos los receptores. Ahora, acá es Lmax, ¿no? ¿Qué pasa con Lmax? Si el fármaco, bueno, el fármaco con menor eficacia ya desplaza el Emax hacia abajo. Y la diferencia en eficacia es la diferencia del Emax, ¿ok? Mayor eficacia, la Emax va hacia arriba. Ya. Y bueno, agonistas, teníamos a los agonistas puros, que les dije que el fármaco simulaba el sistema endógeno, como la noradrenalina, por ejemplo, este neurotransmisor. Si se une al 100% de los receptores y actúa como la adrenalina, entonces produce la misma intensidad o el mismo efecto máximo, es un agonista puro, ¿ya? Y la fenilefrina, por ejemplo, el fármaco adrenalina, producen el mismo tipo de respuesta clínica. También hay agonistas parciales e inversos. Los parciales, el fármaco se une al 100% de los receptores, pero no produce el efecto máximo. ¿Y qué era importante de todo esto? Que si damos un agonista parcial ya a mucha cantidad y un agonista puro, este agonista parcial a elevada cantidad va a actuar como un antagonista competitivo. ¿Por qué? Porque va a ocupar todos los receptores, ¿no? Y va a evitar que el agonista puro se pueda unir, ¿ya? El agonista inverso es que se une al receptor y lo mantiene inactivado, ¿no? Entonces, produce menos del 12%, que es la actividad basal normal del receptor, y lo que hace es empujar la reacción a la forma, bueno, empujar al receptor a su forma inactiva, ¿no? Para disminuir la interacción del fármaco al receptor. Antagonistas competitivos. Los antagonistas competitivos, el ejemplo primero, tenemos acá nuestro vaso sanguíneo al receptor, ¿no? Alfa 1. Y tenemos a la noradrenalina, que es el agonista. Se une al receptor y genera el efecto, que es vasoconstricción. Entonces, si damos un antagonista competitivo, como el alfa bloqueante, la fentolamina, se une al sitio activo y impide que la noradrenalina pueda ejercer un efecto. ¿Ya? Entonces, si hay receptores disponibles para la noradrenalina, se va a unir y va a producir respuesta. Pero para producir la máxima respuesta, tiene que aumentar la concentración de noradrenalina, ya para desplazar al antagonista competitivo que ya está unido a los receptores. Y es porque está el antagonista competitivo en el sitio activo del receptor, ¿no? Donde se va a unir el agonista. Era la diferencia del antagonista no competitivo, porque el antagonista no competitivo se une al sitio alostérico. ¿Ok? ¿Y esto qué hacía? Desplazaba la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración efectiva a 50, disminuye la potencia, ¿ya? No hay ningún cambio en el Emax, no se modifica la eficacia. Y lo que sí, aumenta la concentración efectiva a 50, o sea, más fármaco, ¿ya? Más fármaco para tener el mismo tipo de efecto. Ok. Y antagonista no competitivo, que como les dije, se une al sitio alostérico. Acá no es la concentración efectiva 50, ya, es la potencia, la eficacia, perdón. Lo que pasa acá es que disminuye la respuesta y el efecto, ¿no? Porque cambió la forma del receptor. Entonces disminuye el Emax, disminuye la eficacia. Ya. Ahora sí. Me parece que ya no, esta es la última pregunta de este tema, así que chicos, ¿tienen alguna? Sí, Jimena, estás levantando la manito. Sí, una pregunta. Dime. ¿Hay alguna forma fácil de identificar cuando uno es agonista competitivo, parcial o eso? ¿Esa hay una forma de decirlo, como que este es este? Am,
¿Te refieres como una pregunta del examen? ¿O cómo? Lo que pasa es que se clasifican, ¿verdad? Son parcial, competitivo. Entonces, ¿hay alguna forma de identificar cuál es cuál? Porque he visto en algún momento, creo que en algún vasito colocaron, ¿no? O sea, que si es competitivo o si es parcial o cosas así. Y ponen un fármaco. Si te ponen un fármaco, generalmente es porque ya te lo han dicho. O sea, ya te han dicho, este fármaco es tal cosa. Sobre todo en el tema 3. Pero, o sea, una manera fácil, por ejemplo, la adrenalina, la fenilefrina, que son fármacos que imitan a un neurotransmisor o algo. Por ejemplo, la morfina imita al receptor opioide. Según el receptor opioide, imita una sustancia endógena que nosotros tenemos. Parcial, podrías acordarte que es algo más sintético, o sea, no imita nada endógeno. Inverso, que va a invertir, o sea, va a hacer que el receptor de lo que tenía que estar en su forma activa se vaya a su forma inactiva, ¿no? Entonces, por ahí lo podrías asociar por los conceptos. Y antagonista competitivo, acuérdate que la curva se va a la derecha. Y si la curva se va a la derecha es porque hay menos potencia. En cambio, no competitivo, que es diferente del sitio alostérico, acá no se afecta la potencia ni la concentración efectiva 50, sino lo que se afecta es la eficacia y la Emax, porque va a modificar el receptor, entonces el agonista no se va a poder unir. Al no poder unirse, pues va a haber menos interacción fármaco-receptor, como que por ahí. Mejor, un Gracias. poquito. Ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta para pasar al tercer tema? Si no, si todo está bien, me dejan un corazoncito y ponen presente en el chat, ya que no hemos querido prender sus cámaras. Qué feos sus Yo, corazones. yo sí prendí. Ay, gracias, Jimena, gracias. Yo también prendí un minutito. Ya, entonces ya, presente para todos. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ya. Ya. Pequeño detallito. Faltaba esta parte. Ya. Entonces, el tema 3 son agonistas, bueno, de manera general, es simpático, todos los que actúan en el sistema nervioso simpático y los que actúan en parasimpático. En simpático les dije agonistas, antagonistas, ¿no? Ya hablamos de todo el metabolismo de la noradrenalina, así que no voy a hablar de eso porque no me han preguntado, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Que cuando se sintetiza, pues la noradrenalina es generalmente, bueno, pasa tirosina, pasa por su intercambiador tirosina-sodio, si no me equivoco, luego se convierte a dopamina, no estoy muy segura, así que revísenlo. Y bueno, al final va a venir un potencial de acción que va a generar que la noradrenalina que estaba en vesículas se excite, no salga por exocitosis. Una vez que sale, se tiene que metabolizar, se tiene que degradar. Y para degradarse necesita a la COMT, que se encarga de degradarla afuera. Y mediante los NERD, los transportadores de noradrenalina, regresa a la neurona
donde puede seguir dos caminos. Puede ser degradada por las MAO o puede ser degradada o puede ser enviada a la vesícula para ser exsuscitada de nuevo. Entonces, por ahí recuerden un poquito esta parte. Ya, la parte de adrenérgico, todo lo que es simpático, teníamos, yo les dije, sistema simpático es la respuesta de lucha o huida. Generalmente, si tienes que huir de algo, enfrentarte a algo, necesitas, bueno, mayor flujo sanguíneo, entonces hay mayor presión arterial, hay mayor frecuencia cardíaca. Obviamente, todos los procesos de digestión, micción pasan a segundo plano, nada que ver, porque es lo principal que tú necesitas es tener tus sentidos. Por ejemplo, hay midriasis, dilatación pupilar, porque necesitas estar consciente, pues ver todo, porque vas a huir, tienes, no sé, a un oso a tu costado y tienes que picarla, ¿no? Ya, entonces teníamos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Importante, acuérdense, alfa 1, contracción del músculo liso, vasoconstricción, si es vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ya, los esfínteres disminuía, ya, inhibe la diuresis, inhibe la defecación. En el músculo dilatador del iris generaba midriasis, ya, dilatación pupilar. Alfa 2 era como el feedback negativo de todo esto, porque alfa 2 disminuía la liberación de noradrenalina. Entonces, como era un feedback negativo, ¿no? Beta 1 lo que hacía era la contracción, pero ¿de qué? No músculo liso, sino músculo cardíaco. En el músculo cardíaco aumentaba el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, ya la fuerza de contracción también. Acuérdense que el aumento de la frecuencia cardíaca es cronotropismo positivo y el aumento de la fuerza de contracción es sinotropismo positivo. Acuérdense, confíen en mí y acuérdense. Ya, células yuxtaglomerulares, en este caso, actúan en esta célula y por todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no voy a mencionar porque es muy largo, aumentaba la presión arterial, ¿ya? En beta 2, sí, en beta 2 y bueno, beta 3, que no sé si les mencionaron, pero bueno, también existe beta 3, que lo olvidan, pobrecito. Los dos hacen relajación, ya, relajación del músculo liso. Entonces, beta 2 podríamos decir que se opone a alfa 1, ¿ok? Beta 3 tiene que ver con la diuresis, ya tiene que ver con la micción. Específicamente, no sé su mecanismo de acción, pido perdón, pero lo pueden buscar, ¿ya? Beta 2 lo que hacía es disminuir la presión arterial, ¿verdad? La relajación del músculo liso, vasodilatación. En el músculo liso bronquial, muy, muy importante, hacía broncodilatación. En el útero inhibía las contracciones, es un tocolítico, que también acuérdense porque lo vamos a ver en el final, y aumentaba la glucemia. Ok, entonces, alfa 1 aumenta la presión arterial, ¿no? Y teníamos a la fenilefrina. La fenilefrina, si aumenta la presión arterial, se puede usar en hipotensión, no en hipotensión perioperatoria, shock, la midodrina. El problema de esto es que generaba bradicardia refleja, ¿ya? Y esto es porque nosotros tenemos, al aumentar acá, pues la presión arterial, tenemos los receptores en el callado aórtico que van a mandar la señal a través del nervio vago al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, pues lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿no? El gasto cardíaco. Y al final todo eso genera bradicardia, ¿no? Ok. Ahora, la fenilefrina también se puede usar en gotas porque generaba... ¡Ay! Deme un segundo, chicos, un segundo, por fin, porque se apaga mi laptop. Y ahora sí, dije. La fenilefrina se usaba en gotas porque era agonista, ¿verdad? Si es agonista, potencia los receptores alfa 1. Alfa 1 genera dilatación pupilar, midriasis, ¿no? Entonces, por eso se puede usar para procedimientos oftálmicos. Y acuérdense para toda su vida que en este caso se puede usar la fenilefrina para para la congestión nasal y para la epistaxis. Están en los antigripales, ahí está, en el Panadol. El Forte no me acuerdo específicamente, pero uno tenía fenilefrina y era porque en los vasos de la cavidad nasal va a aumentar la resistencia porque genera vasoconstricción.
Entonces aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces por eso disminuyen las secreciones y la epistaxis, ¿ya? El efecto adverso es que puede regresar la congestión. Ahora, alfa 2. Alfa 2 es simpático, lítico, como les dije, porque tiene un feedback negativo, ¿no? Disminuye la secreción de noradrenalina. Y tenemos a la clonidina, ¿no? Que disminuye la presión arterial, ¿no? Porque hay menos secreción de noradrenalina. La noradrenalina genera el aumento de la presión arterial, entonces disminuye la presión arterial. También se puede usar por eso como antihipertensivo. Y se puede usar para el tratamiento de la TDAH porque en el sistema nervioso central, si hay menos noradrenalina, pues hay menos esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Que estás acelerado, vas a estar calmado, ¿no? Entonces se puede usar para el TDAH. También el alfa-metildopa tiene los mismos efectos que la clonidina, es un alfa 2 agonista, ¿ya? Y es útil para la hipertensión en el embarazo. ¿Qué más? Ya. Chicos, por favor, díganme si estoy yendo muy rápido, porque tiendo a hablar rápido a veces. Y si no me entienden, solo hablen ya, porque si están levantando la manito, quizá no los pueda, bueno, no los puedo ver porque estoy compartiendo de mi laptop y no me aparece acá una manito ni nada. Pi, 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 pi. Ok, ok. Ah, ya pusieron presente en el chat. Gracias. Ya, ya. Beta 1. Ya. Beta 1, como les dije, generaba contracción del músculo cardíaco, entonces aumenta la fuerza de contracción y genera aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca. Si lo usamos de manera específica, ¿no? Si son un fármaco que sea agonista beta 1, tenemos a la dobutamina. La dobutamina se usa para aumentar la frecuencia cardíaca en bradicardia asintomática y como aumenta la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco y esto pues es útil para sacar la sangre del corazón, entonces se puede usar para insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico, que es un tipo de shock caliente. Sí, un tipo de shock caliente en el que lo que nosotros queremos es como superar esta hipotensión que tiene el paciente. Ya, el efecto adverso, taquicardia, taquiarritmias, ¿no? Al aumentar mucho la frecuencia cardíaca, al aumentar mucho el gasto cardíaco. También puede aumentar la angina, por lo que hay que tener ojito en la enfermedad coronaria. Ya. Beta 2. Acuérdense, beta 2, broncodilatación, agonistas beta 2 generan broncodilatación. Tenemos de acción corta y acción prolongada. Acción corta a los ABAs, salbutamol, terbutalina. Acción prolongada a los LABAs, salmeterol y formoterol. La terbutalina, como les dije, tocolítico, inhibe las contracciones uterinas y el efecto adverso es que aumentan la glucemia. También el albuterol se puede usar para hiperpotasemia. Oh, perdón, sí, en hiperpotasemia se puede usar para disminuir el potasio. Y el efecto adverso es que puede generar temblores. Ya. Entonces, si tenemos un fármaco que sea agonista beta 1 y beta 2, tenemos al isoproterenol que tiene igual afinidad para beta 1 y beta 2. En beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, no lo que aumenta el gasto cardíaco. En beta 2 genera broncodilatación y vasodilatación, ¿no? Entonces disminuye la presión arterial, ¿no? Y se podría usar en asma, ¿no? No se usa de primera línea. Efecto adverso, obviamente, al aumentar mucho la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿no? No se puede usar con pacientes, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico. Porque en estos pacientes, en el shock cardiogénico, ya tenemos un paciente con hipotensión. Entonces, si le disminuimos la presión arterial, pues podría quedar hipotenso, ¿no? Ya. ¿Qué más? Noradrenalina.
Noradrenalina tiene igual afinidad por, tiene más afinidad por alfa que por beta. Entonces, en altas dosis va a tener beta 1, pero de manera normal tiene alfa 1, el efecto, que genera vasoconstricción. Ya, vasoconstricción aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial, no, diastólica y sistólica, por lo que se puede usar en hipotensión, ¿no? Y en shock séptico, que es un tipo de shock frío. Sí, frío. El efecto adverso, la bradicardia refleja, ¿no? Porque genera vasodilatación. Esta vasodilatación, vasoconstricción, esto es sensado por los vasoreceptores que tenemos en el callado de la aorta. Esto a través del nervio vago va al sistema nervioso central y libera acetilcolina, ¿no? La acetilcolina en un intento de disminuir toda esta respuesta, ¿no? Entonces puede provocar la disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, ya, adrenalina y dopamina. Lo que tienen que saber de todo esto es que la adrenalina se puede usar justamente porque tiene mayor afinidad beta que alfa, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, se puede usar en insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico, ¿ya? Al aumentar la frecuencia cardíaca se puede usar en bradicardia, la adrenalina se usa en paro cardíaco, ¿ya? Y bueno, tiene mayor afinidad por beta 2, ¿ya? Y bueno, genera broncodilatación, por lo que se da en un shock anafiláctico. En cambio, dopamina no se puede dar en shock anafiláctico, porque no tiene tanta afinidad, tiene más afinidad por dopamina, beta y alfa. No, dopamina, beta y alfa. Ya. Entonces, antagonistas alfa 1 selectivos, básicamente, pues lo que vamos a ver acá es que va a bloquear, va a tener el efecto adverso. Es decir, si alfa 1 generaba vasoconstricción, acá vamos a ver vasodilatación, disminuye la presión arterial, ¿no? Por lo que se usan en hipertensión y tenemos acá a la terazocina, doxazocina y prazocina, ¿ya? También, efecto adverso, taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque disminuye la presión arterial, igual es sensado por los vasoreceptores que llevan la información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, el nervio vago, no, perdón, el sistema nervioso central va a aumentar la actividad simpática y va a querer aumentar la frecuencia cardíaca. Ya, entonces esto genera taquicardia refleja. También la tamsulosina se puede usar para la hiperplasia benigna prostática porque si bloqueamos la que inhibía la diuresis, pues en este caso estimula la diuresis, ¿no? Y bueno, todos estos fármacos se pueden usar para procedimientos oftalmológicos, pero no se usan tanto porque si estos fármacos generaban la constricción pupilar, ¿no? O sea, de manera natural, alfa 1 genera midriasis, podríamos generar ahorita miosis. Y al generar miosis, el problema es que se puede generar, si se usan, el síndrome del iris flácido intraoperatorio, ¿no? Si usamos tamsulosina, terazocina, oxacina o prazocina. Ok, ya. Y antagonistas no selectivos antagonizan tanto alfa 1 como alfa 2. Teníamos a fentolamina y fenoxibenzamina, no disminuyen la presión arterial, se usan para el feocromocitoma, que es un tumor que está en la médula suprarrenal, si no me equivoco. Bueno, en la glándula suprarrenal, ¿no? Este tumor pues genera la secreción elevada de adrenalina, entonces secreta mucha adrenalina y esto genera elevación de la presión arterial, ¿no? Entonces, por eso se usa la fenoxibenzamina, si no me equivoco, más. También se puede utilizar por la crisis hipertensiva inducida por cocaína, ¿no? Porque la cocaína bloquea justamente el NERT, ¿no? El transportador de recaptación de noradrenalina, y inhibe las monoaminoxidasas, que son enzimas que se encargan de degradar noradrenalina, ¿no? Entonces, inhibe la recaptación de noradrenalina y pues su metabolismo, su degradación. Entonces,
aumenta, si no hay degradación de noradrenalina, hay más noradrenalina en la ligadura sináptica. Y esto puede llevar a una crisis hipertensiva, ¿no? Porque eleva mucho la presión arterial, entonces se usa la fentolamina para disminuir esta respuesta. También, como les dije, el tratamiento de las crisis hipertensivas por los inhibidores de la monoamida oxidasa y los elementos ricos en tiramina, porque esta tiramina pues, es un aminoácido, y los inhibidores de la monoamida oxidasa inhiben esta enzima que se encarga de degradar la noradrenalina, entonces hay más noradrenalina en la hendidura sináptica. Y la tiramina estimula la síntesis de noradrenalina, ¿no? Entonces hay más noradrenalina que se sintetiza, se genera el aumento de la presión arterial excesivo, ¿no? Y ya, al bloquear alfa 2 disminuía la liberación de noradrenalina. Entonces, al bloquear esto, aumenta la liberación de noradrenalina, que actúa generando vasoconstricción, ¿no? Y va a, si lo bloqueamos en alfa 1, ¿no? Va a generar vasodilatación. Y bueno, puede llevar, si genera vasodilatación, como les dije, aquí, dije, si genera vasodilatación intensa, puede llevar a hipotensión ortostática o taquicardia refleja. Ya, hipotensión ortostática es la baja de la presión arterial al cambiar de posición porque la sangre se acumula siempre en los miembros inferiores por la gravedad, ¿no? Entonces, se produce venoconstricción para empujar la sangre hacia el corazón y mantener el retorno venoso. Entonces, bloqueamos los receptores de alfa 1 en las venas, me parece, y esto pues disminuye la presión arterial, ¿ya? Porque esta venoconstricción de manera normal, fisiológica, no va a ocurrir. Entonces, disminuye el retorno venoso y disminuye la presión arterial. Ya. Y eso era todo lo que es, de manera resumida, muy, muy, muy resumida. Simpático. Parasimpático eran las vías colinérgicas de los pares craneales que liberaban acetilcolina, como les dije, el nervio vago, todos, varios pares craneales, ¿no? El objetivo era de que es la respuesta que se da cuando estás relajado, tomando una siestita, ¿no? No necesitas dilatación pupilar, ¿no? Entonces hay constricción pupilar, hay miosis. También lo que se hace es favorecer la generación de lágrimas, ¿no? La generación de saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, lo que disminuye el gasto cardíaco porque estás relajado. Hay broncoconstricción, hay más motilidad, ¿no? Gastrointestinal, hay más diuresis, hay sudor, ¿no? Sudas y todas esas respuestas. Entonces, eso es importante para saber qué es lo que va a pasar si damos un agonista. Si damos un agonista colinérgico, ¿no? Parasimpático mimético, vamos a generar, pues, por ejemplo, puede ser estimular la diuresis o de repente estimular la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Y les dije agonistas directos, la pilocarpina, por ejemplo, que actúa en los receptores M3, los receptores muscarínicos, ¿ya? Y carece de efecto nicotínico. También tenemos el caracol, metacolina, betanicol, ya, y antagonistas indirectos que bloquean a la enzima que se encarga de degradar la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa. Ya, tenemos al hidrofonio, tiene acción muy corta, la fisostigmina y neostigmina, ¿no? Piridostigmina, fisostigmina, nepeciloribastigmina, y todos estos son reversibles. Los irreversibles son los tóxicos, ¿no? Los sarín, los órganos sulfurados, los que te pueden llevar a una intoxicación, ¿ya? Y ya. Entonces, indicaciones clínicas, pero antes de pasar a indicaciones clínicas, voy a leer la preguntita. Ya, de los ésteres de colina que se pueden usar para el tratamiento del ilio postquirúrgico, ¿cuál elegiría para usarlo en este paciente? Bueno, ya. En el ilio postquirúrgico, lo que generalmente se usa, ¿no? Quieres estimular la motilidad gastrointestinal del paciente. Puedes usar betanicol, neostigmina y piridostigmina. En este caso, la respuesta pues era betanicol. Ahora, te dice
pilocarpina. La pilocarpina es más para glaucoma, ya de ángulos cerrados, sobre todo. Metacolina, vamos a ver, metacolina, jiji, no lo puse acá. Me parece que es para estimular la diuresis, no estoy segura. Piridostigmina. Piridostigmina. También podría ser la respuesta, pero no sé por qué validaron solamente betanicol. Ya, pero bueno. Pi. Yo sí lo hubiera considerado estas dos, betanicol y piridostigmina. O sea, de manera general, no todos estos fármacos son ésteres de colina, ¿no? Me parece un poco raro, pero bueno, para que repase. Y ya, siguiente pregunta. Cuatro, tres, dos, uno. Ya, agente usado para el tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado, y les dije, pilocarpina, ya, sobre todo. Porque en el ángulo cerrado, en el glaucoma de manera general, es elevada presión intraocular, ¿no? No hay un adecuado drenaje del humor acuoso. Entonces, al dar estos agonistas, ¿no? Estos ésteres de conina, aumentamos el drenaje, ¿no? Abrimos el ángulo y disminuye el volumen del iris. Ya, también para el síndrome de Sjögren, que se caracteriza por extremada sequedad de tanto de todas las glándulas, ¿no? No hay glándulas, no hay lágrimas, no hay salivación, entonces se puede dar pilocarpina, carbacol, y para el Alzheimer, ¿no? Se utiliza el donepezilo y la ribastigmina. Donepezilo, acuérdense por donepezilo, pez Dory, no, Alzheimer, no sé, yo me acuerdo así. Pero bueno, ya. Tiopental. Besamicol. Ay, de los agentes volátiles, uno de ellos es el más potente, CAM075, el alotano, ya. Entonces pasamos a anestésicos. Acuérdense de anestésicos, teníamos anestésicos generales, volátiles, bueno, inhalatorios y endovenosos. Y endovenosos eran los últimos y los inhalatorios se dividen en dos, gaseosos y volátiles. Entonces, el mecanismo de acción básicamente disminuye el potencial de acción, ¿ya? Sí, disminuir el potencial de acción en las sinapsis excitadoras, lo que algunos hacían era unirse al receptor de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Y bloqueaban a los receptores, ¿no? O estimulaban GABA en las sinapsis inhibitorias, ¿no? Estimulan los receptores de GABA o su sensibilidad al GABA, ¿ya? Entonces, tenemos a la concentración alveolar mínima, el CAM. El CAM50 es la concentración alveolar que evita el movimiento del 50% de los pacientes, por eso 50, como respuesta a un estímulo estandarizado. El CAM95 es el valor del 95% de los pacientes que no tienen respuesta motora al estímulo doloroso. Ya es básicamente lo mismo, pero sino que solo eso vino en un examen.
Y el CAM permite comparar la potencia, ya menor CAM, más potencia. Que con óxido nitroso disminuye el CAM, o sea, aumenta la potencia. Y de todos estos fármacos, ¿quién tiene mayor potencia? El metoxiflurano, pero no había metoxiflurano, entonces era alotano. Ya. Pilocarpina, XD, Valeria Rojas, alotano, atropina, player, pilocarpina, mesabincol, Jimena Dice, Blink, A, F, heroína, clanas de PAM, benzodiazepina, tiopental, plata. A ver, vamos, Mar. Ya. ¿Cuál es la acción intermedia amobarbital? No, y es esta partecita de acá. Tenemos a los barbitúricos. En la clasificación, acuérdense que los barbitúricos, ultracorto, corto, intermedio, prolongado. Intermedio es amobarbital y prolongado es fenobarbital, ¿ya? ¿Y cuál era la fisiopatía? Bueno, el mecanismo de acción aumenta la duración de la apertura de los canales de cloro. Entra el cloro, hiperpolariza la neurona, la vuelve más negativa y es más difícil que esa célula genere un potencial de acción, ¿no? Por lo que disminuyen las señales excitadoras. Ahora, a dosis altas puede imitar el efecto del GABA y puede provocar la abertura de los canales, incluso sin GABA. Ese era el problema de los barbitúricos. Que los barbitúricos te pueden llevar a depresión medular y coma. La curva dosis-respuesta se va hasta el infinito. Bueno, no hasta el infinito, pero sube. En cambio, con las benzodiazepinas llegaba a una meseta. Ya, eso es fijo que tienen que acordarse. Ya, entonces pasamos. Uy, esta parte quiero decirla. Vamos a ver qué. Vamos, tío Pental. Ya, a ver, antiepilépticos. ¿Qué ocurre en las crisis epilépticas? Hay demasiados neurotransmisores excitadores y hay menos neurotransmisores inhibidores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los que disminuyen el glutamato, ¿no? Disminuyen la excitación, o los que aumentan el GABA. Entonces, disminuyen glutamato, teníamos a los bloqueantes de los canales de sodio, bloqueantes de los canales de calcio, antagonistas de la proteína SV2A, antagonistas de los receptores AMPA y NMDA. Ya. Entonces, dentro de todos estos, yo les dije, siempre que vean un mecanismo de acción o algo de anticonvulsivantes, si no saben cuál es la respuesta, marquen valproato, porque es el más común. Pero en este caso, al valproato les dije, si tiene tantos mecanismos de acción, ¿qué creen ustedes? Es muy hepatotóxico, ¿no? Porque, o sea, estimula demasiado los hips. Entonces, valproato es muy hepatotóxico, así que valproato no era la respuesta. Ahora, también les mencioné, no lo he puesto acá, pero los demás tenían efectos que también generaban hepatotoxicidad. Hay un anticonvulsivante bloqueante de los canales de sodio, que ese día solo lo mencioné, de los canales de calcio, perdón, que los mencioné, pero me faltó explicar un poquito más. La gabapentina no se metaboliza en el hígado, por eso se usa para pacientes cirróticos, eso sí les dije. No se une a proteínas plasmáticas tampoco. Y se usa para el tratamiento de crisis parciales y dolor neuropático. Acuérdense, dolor neuropático, porque se usa para la ciática. Ahora, la pregabalina es similar a la gabapentina. Se usa para el tratamiento de las crisis parciales, dolor neuropático, neuralgia del trigémino, pero esa sí se metaboliza en el hígado. ¿Ok?
Y al bloquear los canales de calcio, pues se unen a la salida alfa, ¿no? Hay menos entrada de calcio, por lo que hay menos unión del calcio a las vesículas que contienen glutamato, por lo que hay menos liberación de glutamato, ¿no? Ya. Antagonistas de la proteína SB2A era esta de acá, el levetiracetam, ¿no? Se puede usar en embarazadas porque es menos teratogénico, ¿sí? Igual disminuye la liberación de glutamato y los receptores AMPA y NMDA, ¿no? Que disminuían la entrada de sodio, los AMPA disminuían el potencial de acción, disminuían las convulsiones y los NMDA disminuían el calcio, la entrada de calcio, disminuían la generación de la célula, no, la capacidad de la célula para generar un potencial de acción. Ya. Lo acabo de decir, chicos. Ya. Fármaco antipiléptico que actúa disminuyendo la actividad glutamatérgica. Disminuye el glutamato, les dije, levetiracetam, sí, tiagabina, clobazam, vigabatrina. eh, ya, la vigabatrina es inhibidor de la GABA transaminasa, así que no es. Tiagabina es igual, inhibidor de la recaptación de GABA, todo tiene que ver con GABA. Clobazam es benzodiazepina, ya, así que sería levetiracetam. Acordémonos que aumenta GABA, puede ser benzodiazepina, barbitúrico, no las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de la apertura de los canales de cloro, barbitúricos aumentan la duración de la apertura de los canales de cloro. Las benzodiazepinas tenemos a lorazepam, midazolam, ¿no? Que se usa para los pacientes que tienen problemas hepáticos, cirrosis, insuficiencia hepática, diazepam, ¿no? Y los barbitúricos aumentan la duración y hasta pueden abrirse sin GABA, ¿no? Fenobarbital, pentobarbital, el propofol, que es un anestésico endovenoso, el topiramato, que disminuye igual glutamato, tiene doble acción, disminuye el glutamato y aumenta GABA, ¿no? Eh, Disminuye la generación de la célula de un potencial de acción, disminuye las convulsiones. También tenemos a los inhibidores de la GABA transaminasa, la bigabatrina y, bueno, el valproato, que acá tenemos a la GABA transaminasa que disminuye el metabolismo de GABA. Entonces hay más GABA que se puede reciclar en las vesículas. Y los inhibidores de la recaptación de GABA, ¿no? Al inhibir la recaptación de GABA hay más GABA en la hendidura sináptica, ¿no? Y hay más GABA disponible, por lo que hay más GABA que se puede unir al receptor, disminuye el potencial de acción. Y acá está la tiagabina, que se usa en convulsiones focales que son refractarias a la terapia de primera línea. Ya. Indicar el fármaco que al unirse al receptor ionotrópico GABAérgico A ingresa el cloro y hiperpolariza la neurona, ocasionando sedación y hipnosis. Ya. Opioides
no hemos visto, que tiene que ver con el receptor mu, ya, sí, mu, kappa y delta, si no me equivoco, que es para la parte de segundo parcial. Benzodiazepinas, lo que le dije hace un ratito, AINES tiene que ver con los inhibidores, son inhibidores de la COX, la ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa 1 y 2, sí. Tampoco lo hemos visto. Que está relacionado con la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios. Ya, anestésicos locales, tampoco lo hemos visto. Por ejemplo, la lidocaína, que bloquea los canales de sodio. Entonces, lo único era benzodiazepinas. ¿Ya? Ya. Selecciona el antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, la fluoxetina, sí. Entonces vamos con esa parte del quinto tema, ya. Esto ya les dije. Ah, psicoestimulantes, cierto, cierto. Psicoestimulantes, acuérdense, esto viene en un examen, son drogas que excitan a las neuronas y generan generan un potencial de acción, ¿ya? Entonces, tenemos anfetaminas, cocaína, alcohol y cannabis, son 4. Pero, ¿qué es lo que han preguntado cocaína y anfetamina? Cocaína, acuérdense, ha venido que genera, voy a ir por aquí, ya. Aumenta la liberación de los neurotransmisores, no dopamina, noradrenalina, serotonina, bloquea los receptores de recaptación en las terminales presinápticas, por lo que hay más neurotransmisor, no en la hendidura sináptica hay más efecto. También, procede de las hojas de la planta de coca. Consumo regular, básicamente genera dependencia, ¿no? De hecho, tiene un nivel de dependencia muy fuerte en la cocaína y produce una regulación negativa de los receptores de dopamina, ¿no? Entonces, no va a poder transmitir el mensaje tan fácilmente. Ahora, la cocaína es básicamente dopamina y noradrenalina. Ya la noradrenalina sobre todo porque bloquea dos cosas. Bloquea los NERDs, que son los transportadores de noradrenalina, ¿no? Que la regresaban a la célula. Y también, en cierto grado, bloquea las MAOs. Ya, no son inhibidores de la monoamina oxidasa, pero pueden inhibir un poquito estas enzimas, por lo que disminuye de todas maneras la cantidad de metabolismo, ¿no? De la noradrenalina, porque las MAO degradaban la noradrenalina. Entonces, puede generar justamente esta mayor cantidad de noradrenalina, genera midriasis, taquicardia y puede elevar la presión arterial, ¿no? Sí, eso por la parte de noradrenalina que ha venido. Y en la dopamina, pues, puede generar intensa sensación de euforia, placer, subidón. Y también, bueno, tienen una parte con serotonina que puede estar relacionado con el aumento de la confianza. Ahora, las anfetaminas, las neuronas presinápticas bloquean la recaptación de dopamina y noradrenalina, por lo que hay más neurotransmisores en la neurona sináptica, hay más efectos. En dopamina, aumenta la dopamina, igual esta respuesta de subidón emocional. En noradrenalina, revierte a los NET, ¿no? Transportadores de noradrenalina, a las BMAT y a bloquear las MAOs también, es cierto. Bloquea un poco más a las MAOs que la cocaína, ¿ya? Bueno, eso es un mecanismo de acción. Y al bloquear las MAOs, ¿qué es lo que hace? Como les dije, aumenta la noradrenalina, la hendidura sináptica. Igual te puede dar estas respuestas. En el examen físico,
vemos que el paciente va a tener dientes rotos o cariados por mucho apretar la mandíbula, escoriaciones a la piel por una sensación intensa de picazón. Y el antídoto, pues no hay un antídoto, tanto para cocaína como anfetamina, pero lo que se quiere es proteger la vía aérea, hacerla permeable, administrar benzodiazepinas para relajar los músculos y enfriar el cuerpo. Básicamente es tratar los síntomas, ¿ya? Bueno, eso era de los psicoactivos, psicoestimulantes, perdón. De los antidepresivos, acuérdense de la teoría de las monoaminoxidasas, ¿no? La dopamina, noradrenalina y serotonina. La dopamina puede afectar la atención, motivación, el placer, la noradrenalina, la ansiedad o la tensión, y la serotonina, obsesiones y compulsiones. Ahora, ¿qué podemos ver? Los inhibidores de la inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina bloquean la recaptura de serotonina, entonces hay más serotonina en la hendidura sináptica, entonces va a haber más efectos, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluoxamina y el citalopram, que es el más selectivo. La fluoxetina actúa en estos CERTs, ¿no? Los bloquea, los inhibe, y su metabolito activo, ya acuérdense porque esto ha venido, es la S-norfloxeína. La sertralina es útil en nefrópatas, la fluoxetina tiene una vida muy larga, ¿no? La paroxetina es teratógeno, ya, ojito. Y bueno, el citalopram, que es el más selectivo. Luego están los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. No se inhibe la recaptación de serotonina, pues el efecto que ya habíamos visto de, acá estaba esto, jeje. Va a haber más serotonina y también va a haber más noradrenalina, ¿no? Va a tener una mejor neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. A dosis bajas es solamente inhibidor de la recaptación de serotonina, a dosis medias es tanto serotonina y noradrenalina, y a altas también puede llegar a inhibir la recaptura de dopamina. Ahora, se puede usar la venlafaxina para el tratamiento de depresión en mujeres con cáncer de mama. La duloxetina se puede usar para la fibromialgia y el dolor neuropático porque inhibe la recaptura, pues, de la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Pero el alimento retrasa su absorción. Ya. Y bueno, los tricíclicos que bloquean los receptores histaminérgicos, muscarínicos, alfa-2, tienen muchos mecanismos de acción. Bloquean alfa-2. Alfa-2, acuérdense de los receptores que ya hemos visto, que disminuyan la liberación de noradrenalina. Entonces, si los bloqueamos, pues va a haber más liberación de noradrenalina. Ya, muscarínicos tiene que ver con el parasimpático, histaminérgicos también, bueno, no hemos hablado mucho de eso, pero tenemos dos grupos, ¿no? Y si se dan cuenta, terminan en mina o mida, así que, bueno, excepto este, jeje. Pero acuérdense, la impramina, la amitriptilina, acuérdense fijo, 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 fijo. Se usa para los pacientes que no responden a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? La amitriptilina para la cefalea migrañosa y el síndrome de dolor crónico. La imipramina para la anuresis nocturna en niños. Y los efectos adversos, pues como actúan los receptores muscarínicos, que te puede generar visión borrosa, xerostomía, sequedad, ¿no? Sequedad de la boca, si no me equivoco. Retención urinaria, porque los bloquea. Y agrava el glaucoma de ángulo cerrado, que es lo que ya habíamos hablado. En los histaminérgicos tipo 1, sedación, también puede exacerbar las anginas, epilepsia y arritmia. Inhibidores de la monoaminoxidasa, se inhiben a la monoaminoxidasa, hay más noradrenalina. Entonces tenemos acá a la celegina y a la fenilcina. La celegina es reversible, la fenilcina es irreversible, ¿no? Efectos adversos, cefaleas, rigidez de nuca, taquicardia, porque hay más noradrenalina, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca. Náuseas, hipertensión, porque te eleva la presión arterial.
La fentolamina-persocina, que es lo que ya habíamos hablado, no se puede utilizar para la crisis hipertensiva inducida por los inhibidores de la monoaminoxidasa combinados con alimentos ricos en tiramina. Ya. Y el síndrome serotoninérgico que les dije que se produce específicamente en estos, pero también se puede producir en los demás, hasta en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se puede producir este síndrome serotoninérgico, que es que el paciente tiene ideas suicidas, ¿ya? Y que es lo contrario, ¿no? Porque se supone que si alguien está deprimido, tú no le quieres dar un fármaco que le pueda generar ideas suicidas, no. Pero es un efecto adverso por ello. Y es porque en el cerebro tenemos muchas vías que algunas tienen un efecto mezclado, ¿no? Y antipsicóticos, ¿no? Que teníamos dos tipos, antipsicóticos típicos y atípicos. Deme un momentito, please. Eh, ya, chicos, mi mamá, ya. Antipsicóticos típicos y atípicos. Típicos bloqueaban a los receptores de dopamina 2 y atípicos los receptores de 2, bueno, dopamina 2 y los receptores de serotonina. Ya. Eficacia, síntomas positivos, tiene efectos secundarios y atípicos, tiene bajo riesgo de efectos secundarios. Ya. De verdad que ha sido un maratón. Mucha. Ya, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan, chicos? Sí se te escucha. Hasta el momento todo claro. Sino que ahí en la parte que mencionaste de los agonistas inversos, si es que no me equivoco, mencionaste que bloquea la acción. O sea, ya ¿Lo que? están inactivados los receptores. Sin embargo, en el PPT de la clase mencionan de que tienen un efecto opuesto, contrario, los agonistas inversos. Voy a ver eso, a ver. Mm, Es que como yo hice la clase antes, no vi, porque eso de agonistas inversos recién lo han agregado a este ciclo. Entonces junté como info y por eso. Pero ya si no me lo pasan y yo lo reviso normal, creo que era aquí, ¿no? Ajá. ¿Qué decía el PPT? Bueno, dice, es un agente que se une al mismo receptor que un agonista, pero induce una respuesta farmacológica opuesta a la del agonista. Eso es lo que dice. Bueno, pero es que creo que esa definición es muy general, ¿no? Porque no te dice cómo es que produce la respuesta opuesta. Acá hay un ejemplo, mira, los agonistas para el receptor de GABA A provocan un efecto sedante, mientras que los agonistas inversos tienen efectos convulsivos o ansiogénicos. O sea, es una respuesta inversa, contraria a la del agonista. Ya. Entonces voy a editar esta parte, jeje. Me lo Ya, pasas, igual te me lo pasas el paso. PPT por el Ajá. grupo. Sí, por fin. Ya, entonces sigan a su teoría. Sigan a su teoría, porque yo esta parte no la saqué de su teoría. Como vi que decía agonistas inversos, lo busqué ¿en qué libro? En el Lippincott, creo. Y lo puse ahí. Así que si su teoría les dice esto, sigan a su teoría. De ahí sigue Y todo perfecto, muchas gracias. ya, y bueno, el podio, ay, el podio no se vio. Bueno, creo que Mar quedó en primer puesto, así que felicidades para Mar. Y no no alcancé a ver los demás, pero bueno, como su examen todavía es la próxima semana, si tienen alguna otra pregunta, si revisan por ahí bancos, me los pueden mandar. Quizá me demoré un poquito en responder, pero igual me lo mandan
para revisarlo y puedo mandar la explicación por el grupo, ¿no? Para que todos también sepan. Y bueno,